Buenas tardes a todos. Gracias por participar en el webinar titulado Prevención de delitos en la compraventa de bienes inmuebles en el Perú. Este tema es de gran relevancia e importancia para garantizar así operaciones inmobiliarias seguras, como también libres de fraudes. Esta noche contamos con la presencia del magíster Celada Herrera, abogado consultor especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Es magíster por Derecho Público en la Universidad de Alemania y se desempeña como abogado consultor y asesor inmobiliario. Sin más preámbulos, damos inicio a este webinar. Muchas gracias, gracias por las palabras de bienvenida. Eh, el primer punto que quisiera abordar es el agradecimiento a el personal de CasaClick y por supuesto también al equipo de ZH Consultores por hacer posible este webinar en el cual me voy a permitir hablar en unos minutos sobre los aspectos principales que se debe tomar en cuenta para la prevención de delitos en inversiones inmobiliarias. Vamos a tocar algunos puntos de manera transversal sobre lo que acontece normalmente en la praxis y por supuesto esto con base en un poco la teoría, la doctrina y sobre todo el tema de la jurisprudencia a nivel nacional. Me refiero al Perú. Voy a compartir mi pantalla para poder presentar los tópicos principales de mi exposición. Bien, me dicen si es que se puede ver la pantalla, por favor. Sí se puede ver, ¿no? Bien. El tema que se me ha encomendado el día de hoy es prevención de delitos en compras-ventas de inmuebles. Nos vamos a ceñir fundamentalmente al tema de las compras-ventas y no a otros supuestos más de inversiones inmobiliarias que pueden ser también, por ejemplo, los alquileres, ¿no? Donde también tienen un tratamiento específico y por supuesto se presentan problemáticas particulares. Los puntos principales que voy a abordar después de una pequeña introducción son tres, a saber, ¿qué es lo que debemos saber al comprar o vender un bien inmueble? Es una pregunta que a veces pareciera un poco eh, bastante cotidiana, pero tiene mucha relevancia y sobre todo en el aspecto jurídico. Nosotros como abogados nos encargamos de ver siempre la parte legal y nos encontramos en varias situaciones en las que muchas veces lo que decimos es con un tema de trabajo previo se podrían evitar algunas situaciones, podríamos llamarlo desde un punto de vista incómodas, entre comillas, hasta evitar procedimientos legales, ¿no? Tales como denuncias, procesos o estrés en general para los clientes. Entonces, primero hay que saber qué es lo que debemos tener en cuenta al comprar o al vender un bien inmueble. Después de ello, veremos los principales problemas que se presentan en las compras-ventas, el incumplimiento contractual, el fraude y lo más peligroso en el ámbito penal, las estafas. Esto engarzado con el punto 4, que es la casuística, ¿no? Con algunos casos que lo vamos a hacer realmente de una manera bastante sencilla. Vamos a explicar cómo es que se resuelve esto en la práctica y cómo obviamente se pueden prevenir y evitar ciertas situaciones. Lógicamente que cerraré mi intervención con algunas preguntas que el público puede realizar a raíz de mi intervención. Bien, la venta de propiedades e inversión de proyectos inmobiliarios. Sabemos que en el Perú día a día se cierran muchas operaciones respecto a compras-ventas de inmuebles. Solamente nos vamos a ceñir en el tema de compras-ventas. Hay muchos factores que intervienen en los negocios inmobiliarios, ¿no? Primero, si tomamos en cuenta nada más el aspecto de la demografía en el Perú, sabemos que actualmente bordeamos aproximadamente los 34 millones de personas que radican, que viven en el Perú o que tienen actividad en el Perú, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, incluso sabiendo que en Lima nada más se concentra más de un tercio de esta población, hay actividades económicas en diversos rubros que conllevan a que las personas se muevan dentro de transacciones inmobiliarias, en específico en las compras-ventas. Como algunos factores que intervienen en estos negocios, podemos
señalar el crecimiento de las urbes, por ejemplo. No es nada nuevo ni actual el hecho de que, por ejemplo, en Lima, como también en muchas otras ciudades, las poblaciones van creciendo, se van dando nuevas construcciones, nuevos proyectos inmobiliarios, las familias crecen y por ende todos buscan un nuevo lugar para vivir o también para poder invertir. El crecimiento del PBI es también otro factor desde el punto de vista económico, que si bien es cierto, en los últimos años no ha tenido un gran despegue, es también cierto que dentro de la región de Latinoamérica, el Perú se sitúa como una de las economías más sólidas porque mantiene un crecimiento, aunque es menor, hay varios factores como el tema de la pandemia, el receso y el factor pospandémico, pero aún así no se encuentra en una crisis, por lo cual el crecimiento de este PBI, aunque sea lento, permite que las personas puedan acceder a predios, a bienes inmuebles para vivienda o para negocio, ¿no? También es cierto que los nuevos proyectos inmobiliarios, incluso los estatales, permiten que la gente pueda proyectar una vivienda para sí mismo. Si ustedes revisan, por ejemplo, la página del Ministerio de Vivienda, que lo voy a proyectar de manera muy breve, ustedes van a poder apreciar, a ver, ahí está. Ustedes entran a la página del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y ahí mismo ustedes pueden ver todas las posibilidades que el Estado peruano, estamos hablando solamente de la oferta estatal, ofrece a los peruanos, ¿no? Y tienen, por supuesto, desde la comodidad de su casa, la facilidad de poder ubicar proyectos dependiendo del lugar, dependiendo de la provincia, el distrito, de los precios, el rango de áreas, etcétera, ¿no? Y aquí vemos los filtros, por ejemplo, aquí vemos algunos anuncios principales que se muestran desde la misma página oficial del Ministerio de Vivienda. Asimismo, en esta página se pueden conocer proyectos del Estado, el techo propio, por ejemplo, y también otras noticias de actualidad para aquellos que de repente si hay alguien aquí que está animado en invertir o entrar un poco más en el tema del mundo inmobiliario, de repente hay agentes inmobiliarios, hay inversionistas o incluso abogados, pues aquí pueden tener ya algún acercamiento, ¿no? Ahora, volviendo al tema, a la diapositiva en la que me quedé, tenemos entonces como estos factores principales que intervienen en las compras o en las compras-ventas de predios de bienes inmuebles, ¿no? Los nuevos proyectos, el crecimiento de las urbes, el crecimiento del PBI, es decir, el poder adquisitivo de la gente. En esta estadística que me permito compartir con ustedes, que la he sacado de Properati, se puede apreciar dónde están los distritos más buscados para alquilar vivienda, por ejemplo, ¿no? Fuera de Lima tenemos a Chiclayo, Piura, Arequipa, Callao, etcétera, ¿no? El menos buscado es Nuevo Chimbote, pero esto no quiere decir que no sea un lugar atractivo, simplemente quiere decir que las operaciones, las actividades no se están cerrando tanto ahí. Pero de repente algunos factores en Chiclayo, en Piura, puede ser que haya el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, de un crecimiento de la economía, de las actividades comerciales que hacen ver que la gente está alquilando más allá. Entonces, las razones principales por las que las personas compran o venden son dos fundamentalmente que la hemos agrupado aquí, ¿no? Para vivienda, cuando se trata de personas que buscan su primera casa, por ejemplo, departamento también, o segunda razón fundamental, para fines comerciales. De repente yo tengo la casa que heredé de mis padres, pero puedo comprar un departamento o un terreno para volver a venderlo o para alquilarlo, ¿no? Y en esa actividad ya se genera un beneficio comercial. Entonces, esta estadística, por supuesto, es pública, ustedes pueden acceder también a ella, pero básicamente nos saca una primera conclusión de que hay siempre un interés de las personas en comprar, vender y en este caso alquilar, ¿no? Bien, ¿qué debo saber para comprar o vender un bien inmueble? Esta pregunta, que seguramente más de uno ya se las habrá hecho en algún momento, es fundamental antes de tomar una decisión, sea el caso de que alguien vaya a comprar o también sea el caso de que alguien vaya a vender. Nosotros hemos agrupado
cuatro puntos principales, tanto para el que vende como para el que compra. Obviamente pueden haber otras razones más, otros puntos más de vista, pero consideramos que estos son los principales, ¿no? Por lo menos a efectos de mi exposición, creo que estos son los que más se deberían tomar en cuenta. Primero vamos a los casos en los que alguien decide vender un bien inmueble. Si usted es la persona que va a vender un bien inmueble, o en el caso de los abogados, o asesores inmobiliarios incluso, van a asesorar a alguna persona que va a vender, lo primero que deben saber es que hay que verificar los documentos del predio. Hay, por supuesto, muchos casos, cada caso es particular, pero hay que ver primero, quiero vender la casa X, bien, tengo título de propiedad, no tengo el título, de repente soy heredero, pero todavía no he hecho los trámites de sucesión intestada, por ejemplo. De repente vivo en una casa multifamiliar, no se ha hecho todavía la independización. Entonces, hay que verificar primero, ¿no? ¿Cuál es el estado legal del predio? Esto es importante porque si yo voy a vender y alguien me quiere comprar, lógicamente que la situación ideal es de que yo sea el titular registral y de que mi predio ya se encuentre inscrito en los registros públicos, de tal manera de que pueda celebrarse una transacción inmobiliaria en la cual la compraventa se dé sin mayor problemas a nivel notarial y a nivel registral. Y aunque esto parezca un tema menor, porque hay mucha gente que presume que es el titular de un predio porque vive ahí, no siempre la situación es tan pacífica como lo que describo, ¿no? Puede ser que haya personas que viven 30, 40, 50 años en un predio, pero que cuando vamos a revisar los documentos se dan cuenta que todavía se quedaron con el contrato privado que firmaron con una compañía agrícola de hace 50 años. Y dicen, yo tengo los papeles de mi casa. Sí, pero cuando lo muestra, solamente es un documento privado. Es decir, no tiene, vamos a decirlo, un reconocimiento ante la autoridad registral. Por lo cual se tendría que hacer un trámite primero, adicional, de realizar ese reconocimiento. O en otros casos, por ejemplo, pasa mucho en provincia también, mucha gente tiene su título de propiedad, pero ese título todavía no está formalizado a través de la entidad de Cofopri. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a imaginar que en la ciudad de Huancayo una persona tiene un predio que quiere vender y que es un local comercial bien ubicado en una avenida principal con bastante actividad comercial en la zona y incluso la persona que va a vender ya se ha averiguado y ha visto que el precio del metro cuadrado está, vamos a imaginar, a $1.000. Entonces él piensa que puede venderlo a ese precio, pero cuando revisa los documentos no tiene la titularidad. Y el mayor problema o la consecuencia de esto para el vendedor es que cuando va a poner el precio, no es lo mismo vender un predio totalmente saneado, es decir, que tú eres el titular registral, que tu propiedad está inscrita en los registros públicos, a vender una propiedad sin título. Por más que tú seas el poseedor, es decir, que estés viviendo ahí 30, 40, 50 años, que todo el barrio te conozca, que los vecinos, que tengas foto, que el recibo de luz, agua, todo eso queda de lado. Entonces, incluso este tema de la verificación de los documentos tiene relevancia también para fijar el precio. Justamente ahora vamos al punto 2. Después que has verificado los documentos del predio y eres consciente de cuál es el estado legal de la propiedad, hay que definir el valor comercial del predio. O según sea el caso, acudir a una tasación, ¿no? Realizada por un tasador oficial reconocido, lógicamente, ¿no? Hay una diferencia entre el valor comercial y la tasación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el valor comercial lo podemos definir por el precio del mercado. Si yo quiero vender, por ejemplo, una propiedad ubicada en el centro de Lima, vamos a imaginar que deseo vender un departamento o una casa incluso. Tengo que averiguarme a cómo están vendiendo los demás ofertantes en la zona donde yo quiero vender. Para ello, lógicamente, lo que tradicionalmente se hacía que era salir a caminar, dar unas vueltas, ver por ahí quién ha colgado
su pancarta de se vende, llamar y preguntar a cuánto está vendiendo, ¿no? De 5, 6 o 7 ofertas que yo pueda captar por la zona, saco un valor medio, ¿no? Hago una división sencilla entre la cantidad de predios que he buscado y saco el valor comercial. Hoy en día, además de eso, también se puede hacer una búsqueda a través de, el internet, en portales como Urbania, Donde Vivir, etcétera. Hay mucha información sobre ofertas de predios que están en venta. Y con ello también, bueno, en cierto modo me puedo ahorrar el tiempo de salir a caminar, también pueden hacerlo, pero pueden hacerlo también desde su casa, ¿no? Y pueden sacar una media, digamos, del valor comercial. Distinto es el tema de la tasación, porque en la tasación, que muchas veces lo pide el banco, por ejemplo, para la emisión de créditos hipotecarios, o en todo caso cuando estamos hablando de predios que tienen un mayor valor por el valor de la construcción, de los acabados, se requiere una tasación, en la cual no solamente se va a ver el tema de la ubicación y los metrajes, sino también un informe más detallado realizado por un perito tasador, en el cual va a arrojar cuál es el valor del predio en general, ¿no? Esto, lógicamente, está destinado en la mayoría de casos a viviendas, a casas que tienen de repente acabados, construcciones que han sido costosas por el valor, por la calidad de los instrumentos que se han utilizado, es decir, las columnas, los acabados, el enchape, los objetos dentro de las habitaciones, de la sala, etcétera. Pero lo que más se estila a realizar, al menos es la mayoría de casos, se hace una valoración comercial. Bien, entonces para el vendedor es importante, primero, saber en qué condiciones está su predio, porque eso también es un deber de informar al comprador. Oye, por si acaso yo te vendo mi casa, pero tengo que sanear todavía este punto, este otro punto, o en su defecto decirle no, está todo saneado, no hay ningún problema, podemos cerrar ahora mismo. Segundo, definir el valor comercial, porque sobre el valor comercial es que se va a dar las tratativas, las negociaciones. Ya yo sé que mi predio vale, por ejemplo, $100.000. Bien, yo arrojo ese valor comercial, es decir, arrojo esa oferta y los interesados pues harán sus propuestas, ¿no? De repente viene alguno que me dice, bien, estoy de acuerdo, le pago los $100.000, pero puede ser otro que también diga, yo tengo 95 ahorita, o 90, 80, no lo sé. Y de repente, dependiendo de las circunstancias, que son bastante particulares en cada caso, se puede cerrar por un valor distinto. Los agentes que de repente están aquí presentes saben que el margen de cierre siempre es un 20%, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo, en el mismo ejemplo que les menciono, saco a comercializar un predio que puede estar costando $100.000, el margen de cierre va hasta un 20%, es decir, que en el peor de los casos podríamos cerrarlo en 80.000. Esto solamente es un dato que se debe tomar en cuenta porque a veces hay personas, sobre todo lo digo en aquellos casos en los que algunas personas nunca han tenido una experiencia en compra o venta de bienes muebles, dicen, yo vendo mi casa a $200.000 y no rebajo ni un dólar, ¿no? Entonces se cierran en el precio y muchas veces hay un poco de trabas en el procedimiento de negociación hasta llegar a definir el precio por el cual se va a vender. Punto 3, importante también, es concertar los términos del contrato de compra-venta. Ojo, estamos ahorita en el vendedor, ahorita voy a llegar también al comprador, que es muy similar. Cuando yo voy a vender, también tengo que definir cuáles son los términos de compra-venta. En este caso, ya superé el primer y el segundo filtro, ya hay una persona que está interesada en comprar mi predio, ha aceptado el valor comercial y ahora vamos a definir el contrato. Lógicamente, lo ideal sería en una venta redonda de que yo ofrezco $100.000 para vender mi propiedad y que venga una persona y me diga, se lo pago de manera directa, ¿no? En efectivo, en cheque, en una sola armada, $100.000. Pero pasa que muchas veces, por la misma práctica, los que se mueven en este ámbito de las operaciones inmobiliarias, sabemos que la gran mayoría de compras-ventas no se cierran con pagos de una o dos armadas, ¿no? La mayoría de veces
sea que una persona busque un predio para vivienda o para negocio, se apalancan económicamente con ayuda del banco, ¿no? Específicamente con los créditos hipotecarios. Entonces, el banco obviamente ese es un trámite aparte, eso le corresponde al comprador, pero si yo quiero vender ahorita mismo, primero tengo que decirle o preguntarle al comprador si es que cuenta con ese dinero. Porque él puede tener todas las ganas de comprar, pero de repente falta que le aprueben el crédito hipotecario. Y esos trámites, como sabemos, pueden demorar, ¿no? Pueden tomar unas 2, 3 semanas o hasta 4 semanas. Entonces, primero ver eso, el tema del financiamiento, y segundo, también hay otros casos, sobre todo en temas comerciales, en los cuales comprador y vendedor pueden pactar una forma distinta de celebrar el contrato. Por ejemplo, pueden pactar de que se pague una suma de cantidad de dinero a la firma de la minuta ante la notaría y la otra parte a la firma de la escritura pública cuando se va a elevar ya los registros públicos. Es cierto que entre la firma de la minuta y la escritura pública puede pasar muy poco tiempo. Incluso hay casos en los cuales se han cerrado el mismo día, ¿no? Firman en la mañana la minuta y por la tarde ya están firmando la escritura. Pero también es cierto, porque hay muchos casos que pueden ser muy diversos, en que la firma de la minuta se da en una fecha y la escritura se da en otra. Y más se complica la situación, o digamos que más se vuelve particular la circunstancia en la cual la firma de la escritura pública se circunscribe a una condición de que suceda. Por ejemplo, te pago 20.000 dólares de adelanto para la firma de la minuta, pero como tienes que sanear tu predio porque no todos los documentos están al día, firmamos escritura cuando sanees los documentos que te faltan. Y ese saneamiento puede tomar semanas, puede tomar meses o incluso en el peor de los casos pueden tomar años. Lo mismo sucede a la inversa cuando uno compra inmobiliarias, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente que hay muchas ofertas de proyectos inmobiliarios en el norte, en el sur, en el centro, en todos lados. Y normalmente se firma por contrato privado, minutas y a veces también por venta de acciones y derechos. ¿Cuándo voy a recibir mi partida independizada? La misma empresa te dice, bueno, cuando terminemos de vender todos los lotes y cuando ya se conforme la junta directiva, nosotros vamos a empezar a hacer los trámites de independización de las partidas. Y eso lógicamente que pasa por otro trámite que es la declaratoria de fábrica y la independización que tiene que pasar también por un filtro municipal. Entonces, hasta que ocurra todo ello, va a pasar seguramente un buen tiempo, ¿no? Entonces, importantísimo el punto 3 es el tema de los términos del contrato de compraventa. Y hay otros supuestos más, por supuesto, ¿no? Puede haber también una cláusula específica entre los dos de penalidades, de arras, de reserva de derecho de la propiedad. En caso de que no me pagues, regresa la propiedad al titular. En fin, es el tema bastante diverso, por ello lógicamente lo que se recomendaría es de que no se deje nada al azar y los contratos se redacten por un abogado especialista o en todo caso también a través de una notaría, ¿no? Que a veces también emiten sus servicios de asesoría legal. Finalmente, el punto 4 se recomienda realizar los trámites vía notarial registral. ¿Por qué ponemos este punto 4? Porque a pesar de que esto pareciera bastante obvio, hay muchos casos en los cuales las personas, por algún motivo, confían en la palabra de otra. Y no decimos aquí que eso esté mal, que sea incorrecto, ¿no? Porque se entiende que la naturaleza de los contratos es la manifestación de la voluntad de las personas. Es decir, yo quiero vender, tú quieres comprar, bueno, hacemos un trato, nos damos la mano, el pacto de caballeros, ¿no? Que antiguamente se tomaba en cuenta, y pues vamos a cumplir los dos las obligaciones. Yo te entrego el predio y tú me pagas por ello. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces saben ustedes que yo puedo confiar en la palabra de una persona, pero de repente esta persona me defrauda y vamos a llegar a los aspectos problemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una de las dos partes incumple a lo que se ha obligado? Lo primero que se nos viene a la mente es, uy, tengo que buscar un abogado, asesorarme, de repente ir a juicio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te va a pedir un abogado? Documentos. Señor, usted firmó
un contrato, el señor le entregó el dinero a través de una transacción bancaria y ahí vienen los problemas, ¿no? Hay casos que hemos visto donde no, yo lo conocía porque era mi, no sé, un conocido de la infancia, lo conocí de mi tierra natal, yo confié en él, me llevó al predio, me dijo, sí, esto es mío, te lo vendo, firmemos aquí nada más, o a veces ni firman, ¿no? A veces dame la plata en efectivo, dame 5.000, 10.000 soles, quédate y después ya arreglamos y después viene el problema, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que siempre se hagan los contratos o las transacciones inmobiliarias vía notarial, eso es fundamental, y también registral. Lógicamente que hay casos particulares en los que no se puede hacer de manera registral. Por ejemplo, yo vivo en un predio que falta regularizar, Cofopri no ha pasado por ahí todavía y solo puedo transferir mi posesión. Bueno, entonces en ese caso se puede hacer una minuta privada y lo que se puede realizar sí es la legalización de firmas ante el notario. Por lo menos ese es un documento con fecha cierta y que puede servir ante cualquier circunstancia o problema posterior, ¿no? Bien, estos eran los cuatro puntos que parecían pocos, pero se dan cuenta de que abarca muchas cosas, ¿no? Eso respecto al vendedor. Ahora, respecto al comprador, es un poco parecido, pero ahora veámoslo desde la otra parte, desde la óptica del que va a comprar, el que de repente por primera vez va a adquirir una propiedad para vivienda o en su defecto que ya tiene una vivienda, pero va a comprar un segundo bien inmueble a efectos de que va a realizar alguna actividad comercial, ¿no? Lo va a volver a vender o lo va a alquilar, etcétera. Primero, para el comprador, ojo, hay que definir qué es lo que el comprador necesita, ¿no? Y cuando decimos qué necesita, hay que hacerse uno mismo la pregunta como comprador o asesor del comprador, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando de repente una casa? ¿Estás buscando un departamento? Si es un departamento, ¿de cuántas habitaciones? ¿Dónde preferentemente quieres que esté ubicado? Si tienes algún deseo o necesidad adicional, por ejemplo, deseo que mi casa, mi departamento esté cerca a un parque, a una avenida, a un centro comercial, etcétera. Definir lo más posible, o sea, de la manera más detallada, qué es lo que yo necesito. De repente no es para vivienda, de repente es para una actividad comercial. Bueno, entonces ahí viene el tema del presupuesto, ¿no? De repente yo tengo, no sé, cobré mi gratificación, FP o lo que sea, me cayó un dinero extra. Vamos a imaginar que sean 10.000, 20.000 soles. Y justo me enteré que están vendiendo un proyecto inmobiliario nuevo en una zona alejada, pero que tiene proyección. Entonces, de acuerdo a mi presupuesto, me alcanza para comprar un terreno, por ejemplo, en este nuevo proyecto inmobiliario, ¿no? Ahora, si fuera una casa, un departamento, igual tengo que ver el presupuesto, ¿no? Primero, definir qué necesito, de qué manera me veo yo, me visualizo en esta nueva propiedad que quiero adquirir y segundo, ver el presupuesto, ¿no? Lógicamente, como ya dije en la diapositiva anterior, en la mayoría de casos, sobre todo cuando se da para temas de vivienda, el mayor apalancamiento que tienen las personas es el banco o los bancos, ¿no? A través de los créditos hipotecarios. Pero esto no se limita solamente a vivienda, también puede ser que nos emitan un préstamo para actividades comerciales. Bien, entonces este primer punto es fundamental porque a veces los compradores buscan algo que no necesitan y pierden tiempo, energía, ¿no? Y dinero, por supuesto. Y esto también va dirigido a los agentes inmobiliarios, ¿no? Cuando uno va a captar propiedades para mostrarle a algún cliente, pues tiene que saber de la manera más detallada qué es lo que necesita. De repente, si va a vivir en un condominio, en un edificio de departamentos, conocer también el reglamento interno. ¿Qué pasa si de repente no admiten mascotas? Aunque ya hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto, pero de repente hay algunas otras condiciones específicas que no pueden hacer bulla después de las 5 o 6 de la tarde, que no pueden hacer mudanzas cualquier día si no hay una autorización, no pueden hacer ningún tipo de trabajo los domingos. O sea, en fin, hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de buscar un bien inmueble. Bien, segundo punto, realizar igual la verificación del estado legal del predio, ¿no? Si se van dando cuenta, esto tiene que ver también con lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Tanto el vendedor como el comprador
tienen que realizar la verificación del estado legal del predio. En este caso, desde el punto de vista del comprador, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Preguntar al vendedor, señor, ¿usted tiene sus documentos en regla? Sí, no, tal vez. Bueno, ¿qué documentos tiene usted? Lógicamente, aquí también se les recomienda acudir a un abogado o a una persona especialista en los temas de verificación de documentos, ¿no? Porque puede ser que me entregue un montón de copias de documentos, pero si yo soy alguien que nunca ha tenido que ver con temas eh, de procedimientos inmobiliarios, difícilmente los voy a entender. Entonces tengo que dejarme asesorar por alguien. Pero en caso de que yo mismo sea la persona que lo revise, sea un asesor inmobiliario, sea un abogado, pues tengo que verificar primero, ¿tiene título de propiedad? ¿Sí o no? Segundo, ¿es usted el titular registral? Tercero, ¿hay alguna carga o gravamen dentro de la propiedad que impida la libre disposición? En fin. Entonces, todas estas preguntas que parecieran básicas, tienen que seguirla el comprador. Yo no me puedo emocionar, por ejemplo, viendo una casa muy bonita, un departamento, un terreno enorme, si es que no sé cómo está legalmente ese predio, ¿correcto? Entonces, esto es la contracara del deber del vendedor. El vendedor debe tener claro cuál es el estado legal de su predio y el comprador tiene que verificar ese estado legal. Cuando se tratan de predios que están inscritos en los registros públicos, lo fundamental, ¿qué cosa es? Solicitar el número de la partida registral, la zona registral, etcétera, para yo mismo me voy, o incluso ya ni siquiera es necesario ir al registro público por internet, nada más a través del portal web se puede solicitar la copia literal y hacer la verificación, ¿no? De preferencia, siempre se recomienda que los documentos sean actuales, ¿no? Porque me pueden presentar una copia literal del año pasado, de hace 3 meses, pero lo mejor es que cuando ya estoy interesado en un predio, saque un documento actual. Porque ustedes saben que una transacción inmobiliaria, compra-venta, hipoteca o lo que sea, se puede celebrar en cualquier momento. Es decir, del año pasado acá pueden pasar muchas cosas. De 3 meses para acá también pueden pasar muchas cosas. Así que lo mejor es de que se tengan los documentos actuales. Bien, punto 3, también contracara de la otra parte, determinar los términos del contrato y el financiamiento. Bien, porque al igual que para el vendedor, para el comprador también le va a generar obligaciones el contrato. Por ejemplo, ¿qué pasa si acuerdan las partes de que el contrato se firme con arras confirmatorias? ¿Qué son las arras confirmatorias? Es la institución civil por la cual pueden acordar hacer el pago de un adelanto, es decir, fijamos que la casa se va a vender nuevamente en 100.000, yo te doy un adelanto de 20.000, pero ojo, hay una cláusula de arras confirmatorias que indica que si en 6 meses el comprador no le paga el saldo restante al vendedor, el vendedor se puede quedar con el dinero, es decir, los 20.000 dólares. Y además, incluso puede agregar una penalidad adicional por la pérdida de tiempo y la frustración de la operación inmobiliaria que se va a realizar, ¿no? Entonces, si yo como comprador, después que ya pasé el punto uno y 2, no reviso el contrato y hay algo que me obligue, después no puedo decir yo no revisé, yo no vi, yo no sabía de esto, ¿no? Es importante que incluso antes de la redacción del contrato, que se fije entre el comprador y el vendedor los puntos importantes. ¿Cuándo lo vamos a celebrar? ¿De qué manera? Ahí viene también el tema del financiamiento. El comprador tiene que ser transparente y decir, bueno, yo lo voy a comprar a través del banco, el banco tal, es mi funcionario, estoy haciendo los trámites, recién lo voy a empezar, va a demorar 2, 3, 4 semanas y tomar en cuenta eso. Solo de esa manera se puede evitar pues que en el procedimiento, después de haber visto el punto uno y 2, ya he definido qué necesito, qué es lo que voy a comprar, he verificado todo eso, al final se caiga una venta porque no lograron tener un acuerdo respecto a los términos del contrato. Bien. Y finalmente, punto 4, al igual que en la diapositiva anterior, también realizar los trámites vía notarial registral. Esto sobre todo para los compradores, que hay muchas veces que hemos visto también muchos casos, aparece un proyecto nuevo
Y a veces hay empresas fachadas, ¿no? Esto estoy hablando en caso ya extremo, tema de estafas. Eh, Dicen, bueno, el domingo los vamos a llevar a, por ejemplo, Huaral, ¿no? Ahora que está muy de moda. Huaral, el puerto de Chancay, que tiene proyección económica, en fin, estamos vendiendo terrenos en tal lugar. Lo llevan en un bus, efectivamente. Hay una empresa ahí que parece que tuviera todo en orden, ¿no? Tiene su personal, sus anfitriones, lo llevan, desayuno aquí y allá, y les muestran lo que supuestamente es el predio. Y entonces le dice, bueno, a todos los interesados que han venido el día de hoy, pues por haber venido, les vamos a dar la facilidad de que se paren con, no sé, 100 soles, por ejemplo. 100 soles si ustedes se paran ahorita un contrato y de aquí a 2, 3 días ustedes pueden acercarse a nuestras oficinas y firmar ya el documento privado. Bueno, entonces de repente yo fui con mi familia, mi mamá, mi papá, etcétera, mis hermanos. Me interesó el predio. Digo, bueno, 100 soles no es mucho, casi no es nada, entonces lo voy a separar y con esa separación tengo el derecho de poder acercarme después a las oficinas, ¿no? Pasan los 2, 3 días después que di ese adelanto, voy a las oficinas y me dicen, señor, bueno, usted como ha separado su derecho para comprar, le vamos a hacer un descuento especial. De lo que usted iba a pagar 20 mil soles, por ejemplo, por un terreno, se lo vamos a dejar el día de hoy en 15.000. Y es más, si usted lo compra al contado, se lo dejamos en 10.000. Y entonces uno como que dice, wow, pero esto es recontra barato, es una ganga prácticamente, ¿no? O sea, a mitad de precio, hay algo raro aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, usted puede pagar ahorita al contado los 10.000 o qué manera lo puede pagar. No, yo tengo que hablar con mi familia, esto, ya, no se preocupe. Usted puede separar ahora con 1.000 soles más, por ejemplo. El lote, aquí le sacan los planos, ¿no? Porque son súper inteligentes para eso. Sacan el plano y dicen, mira, le damos este terreno que tiene salida para la pista, etcétera, un montón de cosas. Bueno, separa, das 1.000 soles más, pero hasta ahorita no hay nada de trámites notariales y registrales. Y entonces viene la pregunta después, bueno, ¿qué tipo de contrato vamos a firmar? Y lo que dicen en algunos casos que hemos detectado en temas de estafas, te dicen, bueno, vamos a firmar un documento privado, aquí en las oficinas nada más. Y ya después, con el paso del tiempo, cuando ya se termine la primera, segunda, tercera etapa, etcétera, ya iremos a hacer la regularización a la notaría y al registro. Tiempo después se enteran de que esta empresa fue una fachada, de que tenía más que un mes de haber sido fundada, de que los gerentes están denunciados por lavado de activos, por usurpación y por una serie de cosas más. Cuando vas a pedir el dinero, la devolución, ya ni siquiera existe la oficina. Entonces, nuevamente, para evitar estos temas, siempre se recomienda realizar los trámites vía notarial y registral desde un inicio, ¿no? Bien, ahora vamos al tema de la problemática, ¿no? Esto es, creo yo, lo más importante aquí, cómo podemos evitar a veces que en el desarrollo de estas actividades comerciales se pueda dar los 3 puntos que principalmente he querido mencionar. Primero, el incumplimiento contractual. Segundo, el tema del fraude. Y tercero, la estafa. Lo vamos a hacer de manera bastante práctica, así que no se preocupen si aquí de repente hay alguien que por primera vez está escuchando estos términos o de repente le parece un poco engorroso. Vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Primero, incumplimiento contractual. La teoría y la ley del Código Civil señalan de que para hablar de un incumplimiento contractual, nos debemos encontrar frente a la actuación del deudor. Ojo, primero voy a leer el texto y después le explico. Actuación del deudor de manera voluntaria con la finalidad de perjudicar al acreedor. Cuando hablo de deudor y acreedor, no me refiero al que me debe, al que le presté dinero y me debe, ¿no? Mi amigo y mi compañero de trabajo o de la universidad. Acreedor y deudor en este caso se refieren a los obligados por un contrato. El deudor puede ser el comprador o el vendedor, y de la misma manera el acreedor puede ser el vendedor o el comprador. Vamos a ponernos en una situación bastante trivial para poder aterrizar con este ejemplo. A y B quieren celebrar un contrato de compra-venta, ¿no? Donde A es el vendedor y B es el comprador. A le dice, yo te voy a vender mi predio
pero me falta todavía regularizar algunos trámites, por lo cual necesito que me des 6 meses para yo poder realizar ese saneamiento legal, ¿no? Entonces el comprador me dice, bien, entonces yo creo en tu palabra y te voy a dar esos 6 meses. Bien, pero hay algo que no le ha dicho a B. A no le ha dicho a B que él no va a poder hacer ese saneamiento por diferentes motivos. ¿Qué quiere decir esto? Que A, como vendedor, al venderle la propiedad a B, sabiendo que no lo va a poder sanear, está actuando de una manera voluntaria, que dice el texto, con la finalidad de perjudicarlo. Porque resulta que B, después de los 6 meses, cuando va a pedirle el porqué de que hasta ahora no se ha regularizado todo, al sujeto A no recibe una respuesta y B que quiere poner, por ejemplo, esa propiedad nuevamente en venta, no lo puede hacer porque tiene la limitación de que no es el titular registral. ¿Me dejo entender? Entonces, en este primer ejemplo, A siendo el vendedor, vendría a ser el deudor, ¿no? Está debiendo esa obligación de sanear. Segundo ejemplo, a la inversa, en un ejemplo similar, si A le vende a B, en este segundo caso, B como comprador le dice, te voy a pagar una parte a la firma de la minuta y después todo lo demás te voy a pagar en cuotas. Vamos a poner en 20 cuotas. ¿Ya? Obviamente pactan de esa manera, tienen la libertad de hacerlo y efectivamente A le da el bien a B, le da la posesión, B entra en posesión del bien, pero a la tercera cuota deja de pagar. Y él lógicamente lo sabía desde antes, ¿no? Porque decía, bueno, ya no le voy a pagar, ya tengo la posesión, ahora que me saquen, que busquen un abogado, que me demanden por desalojo y nos vamos al Poder Judicial a litigar unos 5 7 10 años. Entonces, hay incumplimiento contractual, ¿no? Porque en los casos que menciono, se acredita la voluntad, la finalidad de, el deudor, que puede ser el comprador o el vendedor, de afectar económica o económicamente a su acreedor. Esto está regulado en el artículo 1318 del Código Civil, ¿no? Pero esta figura del incumplimiento contractual también tiene su importancia en el sentido de que puedo solicitar una demanda en lo civil, ojo. Hasta aquí no hay un tema penal todavía, ¿no? Es simplemente un incumplimiento contractual. Lo que va a dar el contenido de las obligaciones y los cumplimientos y donde voy a ver a qué estaba obligado uno y otro es el contrato. Recuerden que decíamos de que es importante tener los términos y condiciones, definir el contrato, revisarlo, etcétera. Es justamente por esto, porque ante un caso de incumplimiento contractual, lo que va a definir es el tema de cuáles han sido los términos y condiciones. Segundo, un aspecto muy importante aquí, aprovecho en decírselos, es de que también hay que ver en el contrato, en las últimas cláusulas donde ponen de la jurisdicción y resolución de competencias, de qué manera se acuerda que las partes vayan a solucionar controversias. Y aunque esto parezca un tema menor y casi muchos copian y pegan nada más el tema de irán al centro de arbitraje o al Poder Judicial de la Corte de Lima Centro o donde sea, no es la única opción, ¿no? Para los entendidos del derecho civil, saben que además del Poder Judicial, también se puede acudir a los laudos arbitrales, al arbitraje en general, ¿no? Que simplemente es yo, como una de las partes, comprador, elijo a mi árbitro, tú como vendedor que has incumplido o en fin, que estamos en controversia, defines a tu árbitro y ambos árbitros definen a un tercero que es el que dirime la situación. Lógicamente es un tema un poco más costoso en relación al tema del Poder Judicial, pero la gran ventaja es de que el laudo arbitral tiene la misma fuerza de una sentencia y lógicamente va a salir en mucho menos tiempo. Entonces es un aspecto que se debe tomar en cuenta, sobre todo en aquellos casos, pienso yo, donde se juegan grandes intereses, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, pues, no sé, una operación millonaria. Imagínense que caiga en un tema de controversia si tenga que ir yo al Poder Judicial
Yo he trabajado en el Poder Judicial también, sabemos todos los problemas que tenemos, ¿no? La carga procesal, las huelgas, en fin, es una burocracia tremenda que va a hacer que se dilate demasiado el tiempo. Bien, bueno, em, pasamos al fraude contractual. Después de haber visto el incumplimiento, ¿qué es el fraude? ¿No? Fraude se encuentra circunscrito dentro del artículo 210 del Código Civil y se conoce para los entendidos, perdón, en el tema legal como el dolo, ¿no? Pero el dolo como vicio. ¿Qué es el dolo como vicio? Me preguntarán los que no son abogados, no tienen que ver con esto. Em, es simplemente la situación en la cual una persona lleva a otra a través de un engaño a realizar una acción. En este caso estamos hablando de la celebración de un contrato, ¿no? La definición del artículo 210 es que es una circunstancia que se presenta como tal, en la cual sin esta circunstancia la otra persona no hubiera celebrado el contrato. Por ejemplo, yo les digo, le vendo esta propiedad y se las vendo en un buen precio. Se las voy a vender, no sé, un terreno en 50.000 soles, del cual su valor comercial es tres o cuatro veces más. Y entonces me van a preguntar, sí, pero ¿cómo sé yo que usted es el propietario? Ah, ya. Bueno, yo no tengo título registral, pero tengo el pago de los arbitrios. ¿Y qué es lo que había hecho yo previamente? Me fui a la municipalidad y de alguna otra manera logré que me registren como contribuyente, ¿no? Y se han visto casos, incluso hasta en la Corte Suprema, en los cuales los estafadores o los defraudadores, vamos a llamarlo en este caso, se agencian de tal manera que tienen los pagos de tributos de 10 años, de 5 o 10 años. No se sabe cómo lo hacen, pero tienen los documentos. Tienen su recibo de luz, de agua, etcétera. Entonces, yo les muestro todos esos documentos y le digo, bueno, lo único que no tengo es el título registral, por eso es que lo vendo más barato, pero usted puede hacerlo a través puede adquirir la propiedad a través de la prescripción, por ejemplo, ¿no? O en todo caso una regularización, saneamiento legal. Esta circunstancia de que yo, sabiendo que no soy el propietario, lo hago, lo induzco a error al vendedor, es una circunstancia que sin la misma, esta persona no hubiera podido mover un dedo, es decir, no hubiera podido acceder a hacer la prestación, la contraprestación económica, en este caso de que me pague, ¿no? Entonces, el dolo como vicio puede traer las consecuencias en el aspecto civil de que se dé la anulabilidad del acto del contrato que se ha celebrado, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en un caso real, ¿ya? Pero a diferencia del incumplimiento, el fraude tiene como un elemento central el engaño, es decir, el dolo, ¿no? El dolo, como dice, es decir, la mala intención del comprador o vendedor de afectar a la otra persona. Y lo pone en tal situación que sin esa acción realizada por esa persona no se hubiera podido realizar el contrato. Y tercero, el tema de la estafa, ¿no? El tema de la estafa, como término, es empleado muchas veces por las personas casi a diario para señalar toda circunstancia en la cual son víctimas de engaño, ¿no? Esta persona me estafó. ¿Por qué dice me estafó? Porque en la foto, por ejemplo, de un proyecto inmobiliario, un brochure, yo vi que había una casa construida de 3 pisos, ¿no? O de 2 pisos, no sé, con piscina, en fin, en fin. Total, cuando llegué, solamente es un terreno y veo tierra nada más, ¿no? Entonces, ¿qué dicen la mayoría de proyectos inmobiliarios? No, esta es la proyección que se está haciendo, ¿no? O sea, nosotros le vendemos el terreno, pero ya usted tiene la posibilidad de construir usted misma o nosotros también le damos el servicio de construcción. Entonces, el término estafa se relaciona mucho con el tema del engaño, pero la estafa como delito es una cosa totalmente distinta, ¿no? Para hablar del delito de estafa, conforme al artículo 196 del Código Penal, se requiere de una acción por parte del que realiza la acción delictiva, es decir, del estafador, que está, digamos, orientada a procurarse un provecho, ¿no? Un provecho ilícito a través de un engaño. Es similar al fraude, ojo,
Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto ya tiene una connotación penal en el sentido de que hay un perjuicio económico. Y sobre este último punto, la Corte Suprema ha desarrollado ya algunos criterios en los últimos años que también han puesto no solamente como responsable a aquel que engaña o aquel que realiza el engaño dentro de la estafa, sino también a la propia víctima o al engañado. Porque ahora la Suprema, ahorita lo voy a mostrar en un caso que ha resuelto, le da deberes al comprador, por ejemplo, de realizar la verificación. ¿Se acuerdan que dentro de los cuatro pasos que le decíamos es comprador, realiza la verificación del estado legal? Ya. ¿Qué sucede si no lo hace y es víctima de una estafa, entre comillas? La Suprema ha dicho, bueno, también es responsable la víctima que no verifica la información. A pesar que tiene la accesibilidad, puedes ir a registros públicos, puedes ir a la municipalidad, puedes cruzar información y no lo haces, también eres responsable. Entonces, hablar de estafa, sobre todo en estos tiempos, requiere un análisis particular, ¿no? Primero, esto lógicamente en los casos de inversiones inmobiliarias deviene de un tema contractual, pero hay que diferenciar si estamos frente a un caso de mero incumplimiento. Oye, tú me dijiste que me vas a pagar en 6 meses y no me has pagado, ¿me estafaste? No, no me has estafado. Has incumplido nada más la obligación del contrato. Entonces, aquí opera la vía civil. Si estamos frente al fraude, dolo como vicio, me engañaste, sí, pero aquí no hay ningún tema de perjuicio económico, ¿eh? O sea, eso es algo que es anulable, se puede retrotraer, pero no hay un perjuicio como tal. Y la estafa, por el contrario, es lo más grave, es lo que ya se deriva de ese incumplimiento, de ese fraude, pero que además ha tenido, uno, el aprovechamiento ilícito, una ventaja económica, y segundo, que el engaño sea tal que la víctima no se haya podido dar cuenta de ello. Y vamos a ver ahora los casos para ya concluir mi intervención, porque seguramente también quieren hacer algunas preguntas, ¿no? Estos tres puntos que les he mencionado, el incumplimiento, el fraude y la estafa, son instituciones que muchas veces, como se podrán dar cuenta, se entrelazan, ¿no? Tienen que ver bastante uno con el otro. Pero es importante diferenciarlos a efectos de saber dónde me encuentro y qué puedo solicitar en caso de que tenga un problema de incumplimiento, de fraude o de estafa. Bien, vamos a ver entonces de manera bastante breve el tema de la casuística, es decir, la jurisprudencia y casos frecuentes. Caso uno, porque no vamos a leer toda la sentencia ni los expedientes, ¿no? Caso uno, A vende un inmueble, ojo, cuya titularidad le corresponde a un tercero y se lo vende bajo engaños a C. ¿No? El clásico ejemplo, te vendo este terreno y tengo documentos que son a veces falsificados, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, lo determinante es la relevancia del engaño. Si es que A me dice, soy el dueño de esta propiedad, lo primero que debo hacer yo como comprador o interesado en comprar es verificar si este predio, el lugar que me indica, tiene un asiento registral. ¿Ya? A ver, no sé quién está haciendo algunos garabatos, me parece por ahí que alguien se la ha pasado, por favor. Ya. Bueno, entonces aquí lo determinante en este primer caso, para saber si estamos frente a estafa, fraude, incumplimiento, es saber la relevancia del engaño. A le vende el inmueble a C, pero no es el titular, A no es el titular, y además se lo vende bajo engaños. ¿Qué quiere decir? Que si C pudo descubrir esa mentira porque se fue a registro público, porque se fue a la municipalidad, entonces no habría un tema de estafa. Si por el contrario ha sido un engaño tal, documentos falsificados y no ha habido forma, entonces estaríamos frente a un tema de incumplimiento o fraude que puede ser anulable, ¿no? Sobre este punto, debo mencionar que hay una casación importante, eh, la 475 me parece, segunditos, se los digo ahora mismo. Sí, es la 470, casación 475 del 2020. Sí, hay algunos abogados aquí que estén interesados en este tema.
En este caso, la Suprema determinó, como en otros casos más, también la responsabilidad de la víctima. ¿Qué pasó? Que había un empresario que le ofrecieron tres terrenos valorizados en $600.000. Y el empresario entonces dijo, bueno, está bien, les doy un adelanto, era una pareja de esposos los vendedores, y le dijo, les doy un adelanto de $100.000 para que ustedes ya puedan empezar con todos los trámites. ¿Qué ocurrió? Que en realidad estos vendedores eran estafadores, o sea, eran personas que engañaban a otros incautos, solamente tenían la propiedad de uno de los tres inmuebles y los otros dos pertenecían al Estado. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo el empresario va a dar dinero sin haber verificado si esos predios efectivamente le correspondían a esta persona? Pero son cosas que pasan. Entonces, cuando se da el incumplimiento, porque ellos no podían vender esas otras dos propiedades, él denuncia por estafa. Y cuando el caso llega a la Corte Suprema, la Suprema le dice, pero tú, empresario, has podido verificar, has podido acceder a esa información y saber si esa titularidad le correspondió o no. Por lo cual, si no lo has hecho, es responsabilidad también tuya, es responsabilidad del engañado. Entonces, terminaron absolviendo a la pareja de esposos, ¿no? Entonces, esto es un clásico, un típico caso de estafa, pero aquí lo determinante es verificar si el engaño ha sido tal que no haya podido ser reconocido por la víctima. Caso 2. X vende su bien inmueble a Y bajo la condición de que éste le pague en 30 cuotas. Sin embargo, al concluir la tercera cuota, Y deja de pagar. Entonces, aquí lo determinante es saber si el predio podría volver a X. La respuesta se da en razón al incumplimiento contractual, ¿no? En lo que hemos mencionado, en caso de incumplimiento de la obligación de una de las partes, el acreedor, es decir, el que está esperando que se cumpla la obligación de la otra parte, puede solicitar la indemnización y en este caso hay que ver si podría recuperar la propiedad. ¿Qué es lo que va a definir ello? Los términos del contrato. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? ¿Qué pasa si han definido una cláusula de reserva de propiedad? Yo te doy mi predio bajo la condición de que tú me pagues ahora una cantidad, después 30 cuotas, pero si tú incumples uno de esos pagos, así sea la cuota número 30, la propiedad regresa a mi nombre. Si uno pone esa cláusula ante el notario y después se eleva a registros, esa cláusula se va a inscribir también en los antecedentes registrales, con lo cual va a ser más fácil que se recupere la propiedad. Pero ¿qué pasa si esa cláusula no se indicó? Ahí viene el problema, ¿no? Lo que podría, en este caso, la persona afectada solicitar es una indemnización. Sin embargo, el tema de la recuperación del predio va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, caso número 2, incumplimiento contractual. Bien, y el último caso, caso 3, el esposo E le hizo firmar mediante engaños, ojo, nuevamente engaños, a su esposa P una transferencia del predio de su cónyuge, de la señora, a favor de terceros. ¿Ya? Es decir, ha habido muchos casos que seguro ustedes también habrán escuchado. Los abuelitos, ¿no? Vino mi hijo, vino mi nieto, me hizo firmar unos documentos pensando que le iba a dar un poder para que se vaya a Sedapal, total que era un contrato de compra-venta. Y ni me he enterado que ya vendí mi propiedad. ¿Qué pasó en este caso en particular? La señora, la esposa P, había sufrido el fallecimiento de familiares cercanos, por lo cual el esposo, con malicia obviamente, ¿no? Con esa mala fe, esa mala voluntad, aprovechando el estado de tristeza de su esposa, le había llevado unos documentos mediante los cuales se lo vendió a terceros. Incluso le había llevado hasta la notaría a su esposa, bajo el pretexto de que iba a firmar unos documentos para que a ella la reconozcan como la heredera de los familiares que había perdido. Ella creyendo que estaba firmando una sucesión, estaba firmando la compra-venta de predios de su propiedad, ¿no? A favor de terceros. Obviamente los terceros también conocían de esta jugada, se habían concertado con el esposo y habían
ya logrado la transferencia de la titularidad registral. Aquí lo determinante es saber si el acto es anulable. Ya, lógicamente a través de una demanda civil se puede anular el acto si es que se demuestra que ha habido un vicio, en este caso el dolo, ¿se acuerdan del artículo 210? Ha habido un fraude, por lo cual puede solicitar la recuperación de la titularidad, en este caso la esposa P. Los casos más complicados en esta constelación de casos, vamos a decirlo así, con esto termino, se dan cuando los terceros que han sido favorecidos de manera indebida se lo pasan a su vez a otros terceros más. Lo que en derecho civil se conoce como el tercero que accede a otra propiedad de buena fe. El tercero de buena fe vendría a estar fuera de todo este problema y como ha pasado también en muchos casos cuando se tratan de bandas criminales que ya conocen de esto, entonces se lo venden al tercero y el tercero se lo vuelve a pasar a otro más para que ya la propiedad no pueda ser recuperada. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Accionarse contra los terceros, pero de otra manera ya, ¿no? Con otros delitos que no están incluidos en lo que es materia de nuestro análisis. Con esto concluyo mi intervención. No sin antes agradecer por el tiempo que se me ha escuchado, me extendí un poquito, pero creo que vale la pena conocer de estos temas, ¿no? En todo caso, si hay alguna pregunta o algunas preguntas de parte de ustedes, pues estaré atento a poder responderlas. Muchas gracias. Bien, creo que pueden levantar la mano o activar su micrófono uno a uno. De todas maneras, estoy viendo aquí que han dejado algunos comentarios, así que voy a ir leyéndolos. Eh, bien, por ahí preguntan, ¿cómo se ejecutarían las arras? ¿Ante qué juzgado se presentaría si fuera tan amable? Bueno, las arras es en buena cuenta una cláusula, no es una cláusula especial. Pueden haber arras confirmatorias y arras no confirmatorias. La diferencia está en que las arras confirmatorias, como lo he mencionado, que es el caso más complicado, se erige como una penalidad para el que incumplió la obligación. Puede ser que pacten, porque esto es muy diverso, repito, cada contrato es un mundo distinto, cada compra-venta es totalmente distinta. Puede ser que hayan pactado que si el comprador no paga dentro de una fecha específica, vamos a decir un mes, 6 meses, entonces el vendedor se queda con ese dinero. Caso contrario, también puede ser que en las arras se indique de que yo como comprador le pago un adelanto a usted, que es la titular, la vendedora, y si usted en 6 meses no termina de sanear el predio, entonces usted me va a pagar una indemnización, una penalidad. Entonces, el tema de las arras pasa mucho por la forma en la cual se vaya a pactar y em, señalar específicamente si son confirmatorias o no confirmatorias. En caso que sean no confirmatorias no hay ningún problema, no hay penalidad, pero esto, a efectos de lo que usted consulta, se tendría que ejecutar ya en un juzgado civil, ¿no? Pero previo a ello se tiene que agotar la vía prejudicial que sea a través de la citación a conciliación extrajudicial, en la cual las partes tienen aún la posibilidad, antes de ir a un juicio, de llegar a un acuerdo. El resultado, la conclusión de la conciliación puede ser que, a pesar del incumplimiento, puede haber una intención de las partes de sanear aquello que han incumplido o, en su defecto, que no haya un acuerdo o un acuerdo parcial, con lo cual quedaría expedito para que haga valer su derecho en la vía instancia correspondiente. Bien, gracias por su pregunta. Pregunta Jacqueline Texi. Buenas noches. Si es un terreno en derechos y acciones, es ilegal que te propongan dos modalidades. Contrato interno, solo se realizan firmas, y la otra propuesta es un SUNAR como copropietario, siempre que se cancele el 100%, es decir, en la segunda forma. Solo puedo inscribirlo si cancelo. Interesante pregunta. Creo que hay algo más ahí.
No sé si tiene relación con lo que acaba de preguntar. Si compro un lote por 50.000 en 60 cuotas con un inicial de 10% y pagué un año y luego ya no pude pagar porque perdí mi trabajo. Ah, ok, ya viene otro caso. Vamos primero a responder sobre el tema de las modalidades. El supuesto que presenta la colega Jacqueline Texi, perdón, es qué sucede en los casos donde yo compro una inmobiliaria que, por ejemplo, lo más pequeño, es propietaria de 1 hectárea, son 10.000 metros cuadrados más o menos. En 10.000 metros cuadrados, quitándole el 30% para el tema de las áreas comunes, las pistas, vereda, etcétera, pueden entrar más o menos entre 50 a 60 lotes de 100, 120 metros. ¿Ok? Entonces, lo que sucede mayormente es que las inmobiliarias, al vender los proyectos inmobiliarios, te dicen, bueno, nosotros somos dueños de toda esta hectárea y cada uno de los que van a comprar un lote o más de un lote, bueno, vamos a firmar un documento que puede ser privado, como dice la pregunta, es la primera modalidad, o la segunda modalidad, que lo hagamos directamente ante la notaría y el registro. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Lógicamente, como lo dije en las diapositivas, es mejor hacerlo a través de notaría y registro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si esto pasara a un tema problemático en el cual se tenga que dilucidar quién tiene la razón o quién tiene el mejor derecho, entonces nos vamos a ceñir por los documentos. Más allá de lo que les decía de la palabra y los acuerdos, lo que importa en el mundo del derecho es el tema de la documentación. Y cuando hablamos de documentación no nos referimos pues a los documentos privados que pueden firmarse en una oficina. ¿Puede ser algo referencial? Sí, pero no es tan determinante como un documento legalizado, por ejemplo, en una notaría. Así sean solamente las firmas. Mucha gente cree que porque, por ejemplo, no se vaya a elevar una escritura pública, no se puede firmar en notaría un documento privado. Eso es falso. Se pueden firmar un documento privado ante notaría, pero lógicamente lo que va a hacer el notario es solamente legalizar la firma, más no el contenido. Sin embargo, ¿por qué es importante que al menos se legalicen las firmas? Porque está la presencia del notario. Porque el notario está dando fe de que A y B han ido a la notaría el día tal, a la hora tal, y han suscrito un documento. Esto es más fuerte que llevar un documento, así sea original o en copia, que lo firme solamente con el representante de una inmobiliaria. Porque puede ser que la inmobiliaria de repente se niegue, ¿no? O la persona natural, si fuera el caso. No, no es mi firma. Yo nunca le vendí a esta señora, a esta persona, ¿no? Lo desconozco, lo desmiento, en fin. Pero en el caso de firmas legalizadas, pues incluso sabemos ahora que existe la huella biométrica, ¿no? Es decir, no hay forma de que digan me falsificaron la firma. El notario ha dado fe de que ha estado presente. Entonces, si me preguntan que solamente se puede firmar acciones y derechos cuando se ha cumplido con todo el pago, no es tanto así. Se puede firmar cuando se trata de casos en los cuales la inmobiliaria tiene la titularidad registral de 1 hectárea o más o menos, se puede firmar un contrato de acciones y derechos con elevación a escritura pública por la cantidad de porcentaje que representa mi lote. Si es, por ejemplo, el 1%, el 0,06, el 2,5, lo que represente mi lote en porcentaje de todo el predio en general, cuyo titular es la inmobiliaria, se puede firmar contrato de acciones y derechos que tiene su elevación a escritura pública. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Ahora, segunda pregunta de la misma colega. Si compro un lote por 50.000 en 60 cuotas, con una inicial de 10% y pagué un año y luego ya no pude pagar porque perdí mi trabajo, la inmobiliaria se puede quedar con ese dinero. En la cláusula si lo señala, pero a la vez la inmobiliaria también ha tenido retraso y aún no entrega. Bien, es bastante importante lo que pregunta. Independientemente de la cantidad y de las cuotas, lo importante es lo que dijimos, ¿no? Términos y condiciones. Revise usted su contrato. En el contrato debe estar especificado primero el precio y la forma del pago. Si se acordó que el monto sea, como en el ejemplo que propone, 50.000
y que se paguen 60 cuotas, debe también estar señalado qué sucede si no se cumple con esas obligaciones. Normalmente, en muchos casos, como los que se plantea aquí, las inmobiliarias dan esa cierta facilidad, ¿no? Em, y hablo de inmobiliarias grandes, de marcas conocidas, donde te dicen, bueno, se para con una cantidad, firmamos en la minuta y después ya vas pagando cuotas, ¿no? Las letras que antiguamente se decían. Entonces, ¿qué ocurre si el comprador ya está viviendo ahí, pero por algún motivo, como dice la colega, llegó la pandemia, perdió el trabajo o alguna situación no prevista y deja de pagar? Nos tenemos que ceñir definitivamente al contrato. Si en el contrato se establece que la consecuencia de la falta de pago trae como consecuencia la resolución del contrato, la empresa puede solicitar el pago de la indemnización, o en este caso el titular registral, quien es la persona que está transfiriendo la propiedad. Y en la mayoría de casos, de lo que realizan las inmobiliarias es la reserva de la propiedad, ¿no? Es decir, la cláusula especial mediante la cual yo te transfiero la propiedad, tú me pagas ahora una parte, después las cuotas, pero me tienes que pagar hasta la última cuota para que recién yo te pueda transferir la propiedad. Si tú me dejaste pagar así sea la última cuota, la propiedad queda todavía a mi nombre, puede regresar, ¿no? Puede reservarse, ese es el término. Se reserva la propiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los contratos que se firman. Y ahora, a la Doctor, inversa, sí, un ratito, si me permite, para terminar con esta idea, y si me permite, a la inversa, ¿qué sucede cuando la inmobiliaria no cumple? Porque también sucede, ¿no? Que a veces te dicen, nosotros nos ponemos un plazo de 2 años para que después de entregarle el terreno, a usted le hagamos los papeles, la entrega del título de propiedad, de la celebración del contrato de acciones y derechos con la versión de escritura. Pasaron los 2 años y no ocurrió nada. Entonces, ¿qué sucede? También el contrato se debe indicar una cláusula de resolución, mediante la cual, si la inmobiliaria o el titular registral no cumple con esa condición, ese incumplimiento lo hace responsable de una indemnización. Porque, por ejemplo, puede ser que yo necesite esa propiedad para venderla, quiero ponerla en hipoteca y no puedo porque todavía está a nombre de la inmobiliaria, de la persona que me lo quiere vender. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para saber de qué manera puedo reclamar. Ahora sí, señorita Cindy Urquiaga. sí, disculpen, lamentablemente me conecté tarde, pero quería que me resuelva esta consulta. Bueno, es básicamente lo que usted menciona, el incumplimiento del contrato. Ujú. Pero como somos varios afectados, aproximadamente en principio, según el conteo, somos 70 personas que la inmobiliaria no ha cumplido con el tiempo que indicó. Entonces, como que nos hemos juntado para poder hacer una demanda civil, porque como usted indicó, como hay un contrato, pues no está en la figura de estafa, ¿no? Entonces, acá mi consulta es la siguiente. Nosotros, estas 70 personas que vamos a hacer una demanda, estamos formando una asociación, ¿no? En la cual, pues, buscamos, en este caso, reducir costos, porque obviamente, pues, una demanda te genera gastos. Y lo que yo quisiera consultarles a usted, cuando nos vamos a buscar el abogado idóneo, en este caso, qué características tendría que tener ese abogado? ¿O cuál sería, como se dice, el perfil que yo podría decir, como se dice, nos va a poder ayudar, ¿no? Porque como usted sabe, en el mundo ahorita hay pues cantidad pues de profesionales y todos pues tienen diferentes, como se dice, experiencia, ¿no? Entonces, y el pago tendría que ser por escrito, el pago tendría que ser al final. O sea, ¿cómo, si me podría dar una estructura de qué tendríamos que hacer para buscar a eso, ¿no? Porque hay varias, o sea, ya a la inmobiliaria se le ha ganado por Indecopy, ya se le ha ganado por por el tema
mejor dicho, ya es como que se han agotado todas las vías en cuanto a la conciliación por persona. O sea, una persona ha ingresado un reclamo, la otra ya le ganó Indecopi, la otra ya ejecutó embargo coactivo de Indecopi y obviamente pues la inmobiliaria no va a responder porque ya en sus temas financieros se nota pues que está en pérdida, ya no tiene capacidad de pago, ya no está pagando a sus creditores, ya no está pagando pues a sus proveedores y básicamente es como que estamos a la deriva y vamos a iniciar una acción legal, pero tenemos desconocimiento de cómo conseguir a este abogado que nos va a permitir, como se dice, apoyar en el transcurso. ¿Y cuál es su sugerencia de usted? Si se contrata por cada escrito que se envía, por cada audición, ¿cuál es el camino, ¿no? O sea, del ciclo, o sea, ingresa la demanda, a dónde se deriva, cuánto tiempo, no sé si me podría dar un panorama, ¿no? Yo no soy abogada, yo estudié tasaciones Ujú. y justo me mandaron el link y justo estoy con este caso, pues que en este predio que es el que están tasando, porque supuestamente en ese predio es un predio rústico y justo en este predio pues es donde se iba a generar ese proyecto, ¿no? Y Ujú. al final, pues como se dice, no se ha ejecutado ni una sola, ni siquiera está cercado, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces quisiera que me ayude a poder hacer como que los pasos que tengo que hacer o que es mejor dicho, una orientación a seguir el perfil del abogado que tengo que conseguir o que tenemos que conseguir nosotras como afectados. Claro, no se preocupe. De hecho, al término de esta rueda de preguntas, también es oportuno que nosotros podamos darles a conocer a ustedes los servicios de asesoría legal que brindamos, ¿no? De manera bastante resumida, por supuesto, y va a haber también un beneficio para aquellos que están participando de este webinar. Vamos a dar un descuento por asesoría, donde pueden, lógicamente, preguntar de una manera más detallada, con documentos, o podemos agendar alguna cita, reunión y puedan explayarse en los casos que en particular se dan. Pero sobre lo que usted me menciona, desde un punto de vista general, cuando suceden estos problemas dentro de las compras-ventas de bienes inmuebles, lo primero que uno se pregunta, como cualquier ciudadano, es ¿qué debo hacer? Como dice usted, ¿a quién debo acudir? Si es a un abogado, ¿qué tipo de abogado? Y si es el abogado que considero, ¿de qué manera vamos a trabajar? Bueno, dándole un panorama bastante general, lo que se recomienda siempre, y no solamente en los casos inmobiliarios, sino casi en todas las ramas, es que el abogado o los abogados que vayan a ver el caso de usted sean abogados especialistas en la materia, ¿no? Hay muchas materias o especialidades en el derecho como en la medicina, hay el derecho penal, civil, constitucional, en fin, y hoy en día, aunque el tema inmobiliario se deriva del aspecto civil, toma muchos aspectos de otras ramas, ¿no? No solamente del tema de los contratos y las obligaciones, sino también del derecho de familia, las sucesiones, y puede tener también relación con los temas penales, como usted dice, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? ¿Es solamente un incumplimiento civil o ya es algo más que puede ir a lo delictivo? ¿Puedo denunciar, puedo demandar en lo civil y denunciar en lo penal al mismo tiempo? Entonces, siempre se recomienda de que en primer lugar sean abogados que conozcan del tema, ¿no? Porque hay diferentes especialidades, pero aquellos que se desempeñan en esto son los que van a conocer mejor, lógicamente, los criterios para manejar determinadas situaciones, saber qué pasos se deben tomar de cara a tomar acciones legales y sobre todo también conocer un poco el tema de las negociaciones. ¿Por qué digo este tema? ¿Por qué toco este punto? Porque aunque no lo crean, muchas veces se pueden resolver los casos antes de llegar al Poder Judicial, ¿no? En el caso que usted comenta, ¿qué pasa si es una inmobiliaria y va a pelear contra 70 afectados, por ejemplo? Yo estoy seguro que a la inmobiliaria le resultaría interesante el poder lograr una conciliación, ¿no? Antes de llegar a un proceso judicial. Pero en caso de que no se diera ello, pues no queda de otra que accionar legalmente. Ahora,
sobre la forma como se trabaja con los abogados es muy distinto, ¿no? O sea, cada abogado, cada estudio jurídico, lógicamente puede tener su plan de trabajo, su estrategia, pero lo principal es de que sean entendidos en el tema. Ahora, si la forma de trabajo entre, en el caso que usted pone, ustedes y el abogado, los abogados o el estudio, sea por cada diligencia, por cada paso, o sea, por todo el proceso, es la forma como ustedes lo puedan convenir, ¿no? Obviamente que yo sugeriría, si yo fuera un ciudadano, de que mejor dejo mi caso en manos de alguien que lo pueda llevar en adelante, porque eso también, queramos o no, nos lleva a una situación de estrés, ¿no? El hecho de estar pendiente, y más si caemos en un tema judicial, hasta que caiga una notificación, hasta que el secretario o el juez emite una resolución, pasan semanas, meses y a veces hasta años, o sea, honestamente. Entonces, hay que ser bastante conscientes de eso para saber, primero, a dónde me voy a meter, ¿no? O sea, es decir, si voy a empezar a litigar, voy a entrar en una demanda con una inmobiliaria, con una persona X, y segundo, qué herramientas tengo para ello, ¿no? Si en este caso es una demanda colectiva, por ejemplo, o si van a hacer una asociación, bien, se puede trabajar de esa manera, y lo que se buscaría es una solución. Honestamente lo digo con estas palabras porque solución a veces no necesariamente significa el hecho de ganar un juicio. A veces puede ser que esto se termine en una etapa previa o dentro del juicio antes de la conclusión. Pero lo que se busca siempre es ello, porque el hecho de ir a una demanda implica de que esto pues tome bastante tiempo, ¿no? Y a veces años. Ha habido casos que han durado 10, 15, 20 años incluso. Imagínese usted entonces meterse en un lío como ese. Em, y lo último que le iba a mencionar es de que, claro, cuando se dan también estas situaciones de demandas colectivas o de que hay varios afectados, si bien es cierto, cuando se trata de un grupo, los costos se pueden aminorar. También es cierto, hay que tomar en cuenta esto, de que en el camino algunos van dejando, van tirando la toalla, como se dice, ¿no? Y van dejando el proceso. Entonces, hay que también ver eso como posibilidad. Si es que en un momento determinado se quedan pocos o quedo yo solo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir con eso, o sea, voy a tener la fuerza y la capacidad, etcétera, ¿no? Todo lo demás, obviamente, ya es estrategia del abogado o los abogados para tratar de asegurar un resultado. Y cuando me refiero a esto, me refiero al hecho de que, por ejemplo, se lo adelanto ya, tendría que verse la capacidad de pago para una posible indemnización, en este caso de la empresa, ver si que se puede trabar embargo preventivo en alguno de los bienes que pudiera tener la empresa. Para ello se hace, pues, lógicamente, un estudio de los títulos y de las propiedades que pueda tener esta empresa y de esa manera poder accionar, saber en qué posición me encuentro, en la posición de poder negociar, poder utilizar estos mecanismos, estas medidas cautelares que me da la ley, o de repente puede ser que, en el peor de los casos, digámoslo así, está casi todo perdido, entonces ver cuál es la mejor manera de llevar a buen puerto esto, ¿no? Una Básicamente sería, consulta, con referente a lo que usted menciona, el embargo preventivo. ¿Qué tendríamos que demostrarle al juez? Porque asumo que el juez es el que determina que se haga el embargo preventivo, para que él pueda decir sí, hagan ese embargo. O sea, ¿cuál sería la demostración máxima en la cual yo le digo, señor, hágale ese embargo porque el señor no va a cumplir? claro. De hecho, eso es algo que nos debe preocupar desde antes del proceso, ¿no? Saber si es que primero hay bienes que se pueden embargar o no. Sí, Lo sí, sí hay segundo, bienes, sí hay bienes. para poder argumentar y fundamentar una solicitud de embargo, se tiene que recabar la documentación, es decir, los contratos, por ejemplo, que hayan firmado, si han hecho pagos, es decir, armar la carpeta sea por cada una de las personas o por la generalidad, si usted, como menciona, son alrededor de Sí, son 70, una va a tener posesión que de... ser, pues, claro, demandas acumuladas, ¿no? Para que todo se vea en una sola instancia judicial, pero en favor de todos los que estén accionando. Lógicamente, como usted podrá entender, eso no es tan sencillo como simplemente adjuntar los documentos y presentarlos, ¿no? Sino que ahí también ella entra a tallar la capacidad de los abogados para poder
sustentar de una mejor manera, de manera clara, sucinta, los hechos y las pruebas ante el juez, a efectos de que se pueda finalmente lograr esa inscripción de medida cautelar, ¿no? Y Bien, una consulta, la última preguntita. Una pericia de parte financiera podría dar como que algo claro de que no va a cubrir con el proyecto que ofreció o no. la pericia financiera va abocada básicamente a demostrar cuál es la situación actual, ¿no? Pero usted sabe que eso puede cambiar. Puede ser también de que ellos tengan algunas otras inversiones. Es decir, es referencial, pero no es determinante, ¿no? Es decir, si ahorita yo demuestro que la empresa X está prácticamente en bancarrota, puede ser que mañana Ujú. reciba un auxilio económico, los socios generen préstamos, en fin, y se recupere, pero ya que sean declarados en bancarrota es distinto, ¿no? Yo creo que la pericia en todo caso sería referencial, pero no es determinante. Ah, ok, Para lo que usted está perfecto. buscando. Ajá. Y al final nos va a dar los costos, ¿verdad? Porque a mí sí me interesaría, en este Sí, caso, de una vez definir eso, sí, al el tema. final, ahora en unos minutos nada más voy a dar la información, voy a terminar de leer los Ya, demás ok. comentarios, porque algunos Gracias, creo que gracias, ya, doctor. no se preocupe, gracias a usted. Bien, dice Ángel, si estoy comprando un terreno para proyecto inmobiliario en tres partes, ¿no puedo hacer preventa? El tema de la preventa es una facultad que tienen las inmobiliarias, es decir, jugar con el tema económico para decir, te vendo un poco más barato siempre que tú me pagues de manera pronta, ¿no? Es decir, estamos en enero del 2025, saco al mercado el proyecto inmobiliario X en Chincha, por ejemplo. Ok, y todos los interesados dicen, bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en lotes para vivienda que se van a empezar a ejecutar, es decir, ahorita todavía es un cerro, por ejemplo, pero vamos a empezar a planar, vamos a empezar a lotizar y vamos a empezar a entregar los predios en junio, por ejemplo, de aquí a 5 meses. Bien, pero todos los que paguen hasta marzo pueden acceder a un bono de descuento, por ejemplo, ¿no? O lo que se utiliza en las preventas. Si me lo compras hasta marzo o abril, entonces no vas a pagar, por ejemplo, 30.000 soles, solamente vas a pagar 20.000. O hasta tal fecha, ¿no? A veces dicen, solo por esta semana, hay una infinidad de técnicas de marketing que utilizan las inmobiliarias. Esto no limita el tema de las compras-ventas. Como volvemos a repetir al inicio, lo hemos dicho, los contratos son la manifestación de las voluntades. Si la inmobiliaria o la persona, porque pueden también ser personas naturales, lo desea vender a ese precio, que es un precio, digamos, más económico que un precio de venta regular, lo puede hacer, ¿no? Las únicas limitaciones que pone la ley es que no se puede vender un predio por debajo del valor del PUIHR emitido por la municipalidad, es decir, el valor que le da la municipalidad a un determinado predio. Si es que yo vendo mi casa, que está valorizada en 100.000 dólares, por ejemplo, pero a nivel municipal solamente está valorizada en 80.000 soles, yo puedo vender menos de 100.000 dólares. Y es decir, hasta un precio bastante inferior, pero jamás menos del precio que está cotizado a nivel municipal. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se puede comprar en preventa, en tres partes, en dos partes, o como lo acuerden, y eso no limita ninguna compra-venta. Bien, aquí tengo otra pregunta. Dice, el incumplimiento de entrega de un bien que cuenta con venta inscrita, ¿qué implica? El señor John Espinosa pregunta, ¿el incumplimiento de entrega de un bien que ya cuenta con venta inscrita en SUNARP, es decir, ya se realizaron los trámites notariales y registrales, qué implica? Lógicamente hay un cumplimiento, ¿no? Porque en el contrato se especifica que el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador a pagar el precio del predio. Entonces, si hay un incumplimiento de la obligación por parte del vendedor, se puede accionar en la vía legal a través de una indemnización, primero resolución del contrato y también indemnización. ¿Ok? Bien, eso para responder de manera bastante breve. Nos estamos excediendo un poco en el tiempo, pero vamos a tratar de absolver todas las dudas. Luis menciona, ¿cómo interviene la UIF ante una transacción importante? Aunque no es materia de la conferencia de hoy, es importante lo que menciona el señor Luis. La UIF. ¿Qué es la UIF?
la unidad de inteligencia financiera. ¿Y qué tiene que ver con las operaciones inmobiliarias? Pues es la unidad policial que brinda información a la Fiscalía, al Ministerio Público en casos de operaciones sospechosas. ¿Cuándo se dan operaciones sospechosas? Cuando, por ejemplo, una persona que no tiene ningún historial crediticio compra una propiedad valorizada pues en una cantidad que es importante. Vamos a decir, yo no tengo trabajo, nunca he tenido ni un crédito ni nada y de un momento, de la noche a la mañana compro un predio por $100.000 y bancarizado y todo. Entonces se levantan las alertas y me puede dar una notificación de la fiscalía, primero de la UIF lógicamente, donde me digan de dónde usted sacó ese dinero, esos $100.000. Yo tendría que determinar la licitud del origen de ese dinero. Caso contrario, podría ser investigado por el delito de lavado de activos. Aunque ese es otro tema que honestamente ya no nos va a dar el tiempo de poder explayarnos. Lucy Cubas pregunta, buenas noches. Si compro una casa que está inscrita en registros públicos, ¿es suficiente realizar compraventa ante la notaría o sugiere que también se realice en SUNARP? Está cancelado al 100%, pactado la compraventa. Gracias. Bien, esto refuerza lo que les mencionaba en la exposición, ¿no? Es importantísimo y vuelvo a repetir, muy importante que en las compras ideales, es decir, yo soy el propietario y tú eres el comprador, estamos de acuerdo en todo, celebremos la minuta de compraventa a nivel notarial, pero que no quede solamente ahí, sino que se eleve al registro. Idealmente, se los digo, la venta redonda es cuando comprador y vendedor se van a la notaría, pagan todos los tributos, firman la minuta y prácticamente el mismo día o el día siguiente o los 2 días firman la escritura pública. Esa es la venta, compra-venta ideal. Pero lógicamente no siempre va a ser así, ¿no? Pues ya hemos explicado también en la exposición de que puede darse casos en los cuales el comprador necesite más tiempo porque está esperando un financiamiento del banco o el vendedor necesita más tiempo porque tiene que sanear la propiedad. Entonces, cuando sean esos casos y aun cuando pueda darse el hecho de que, como menciona la señorita Lucy, ya se haya dado el pago del 100%, si no se le va a escritura pública, a los registros públicos, se corre el riesgo de que así como te lo vendieron a ti, se lo vendan a otro. Y si el otro, vamos a decir el tercero, lo inscribe primero, tiene un mejor derecho que tú. Porque en el derecho registral pasa que el que inscribe primero es el que tiene el mejor derecho a la propiedad. Y en este caso, si además en un proceso se declara que es un tercero de buena fe, entonces lo que dije, ¿no? El peor de los casos, difícil ya de recuperar la propiedad, puede accionar contra esta persona. Bien, Fabián Alba indica, ¿podría orientarnos sobre una fuente de jurisprudencia y material casuístico sobre temas inmobiliarios? Sí, bueno, honestamente debo decir que en los temas de jurisprudencia y casuística inmobiliaria no hay libros como tal, ¿no? Lamentablemente en el Perú la Corte Suprema sí eleva siempre sus fallos, pero hay que buscarlos por temas. Es decir, si yo busco, por ejemplo, jurisprudencia sobre estafa, entonces tengo que poner en el buscador jurisprudencia sobre estafa, Perú, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Quiero poner, no sé, jurisprudencia sobre usurpación. Usurpación también es otro de los delitos que espero en otra sesión poder abordar con ustedes. ¿Qué pasan los delitos de usurpación? Entonces, quiero saber cómo resuelve la Corte Suprema. Bien, tengo que ir principalmente al portal. Pero hay otros también, hay otros portales que están subiendo constantemente jurisprudencia. En nuestro canal también tenemos siempre información relevante, el blog inmobiliario, al cual ustedes pueden acceder de ZH Consultores y de Casa Click Perú. Hay abundante información con jurisprudencia relevante. ¿Ok? Bien. Bueno, el tema de las arras confirmatorias ya lo expliqué. Doctor, una consulta. ¿Qué se recomienda cuando una persona compra departamento mediante asociación de participación? Ya, ahí también hay un tema bastante interesante, ya el tema de los departamentos, ¿no? El tema de los departamentos, muchas veces se venden los proyectos inmobiliarios como propiedades totalmente independientes, pero la verdad es que en la práctica, la mayoría de casos se dan de que son, al igual que las acciones y derechos que mencionábamos hace unos minutos, copropiedad, es decir, le venden a, vamos a imaginar que un edificio tenga, no sé, 50 departamentos,
que es creo un rango promedio, ¿no? Hay ahora edificios que tienen mucho más, hasta 90, 100 departamentos. Entonces, ¿cómo es que venden las inmobiliarias? A veces también el mismo estado. Venden acciones y derechos que se traducirán más adelante a través ya de un trámite que tiene que hacerlo principalmente el vendedor para que se puedan emitir las partidas independientes. Perdón, las partidas independientes. Ese trámite, dependiendo lógicamente de la burocracia de la municipalidad y también de la proactividad que tenga el vendedor, puede tardar algunos meses, ¿no? Pero en el peor de los casos pueden tardar años. Esto tiene como única limitación de que no se tenga una partida totalmente independiente, pero no me limita el hecho de que yo sea propietario de acciones y derechos y que mi departamento, inscrito como tal, como acciones y derechos, pueda volver a ser vendido o alquilado, o si es que es para un tema comercial, ¿no? Pero en el mejor de los casos, si quiero volver a venderlo, pues no hay ningún problema en que yo lo venda tal cual como acciones y derechos. ¿Ok? Bien, otra pregunta, no está dando la hora de verdad. Creo que algunas otras preguntas las voy a dejar para después, pero vamos a ver si es que hay alguna pregunta nueva. Jorge Hernández, en su experiencia, el caso de un juicio de división e impartición en el que previamente ha habido la invitación a conciliar, ¿hay posibilidad que el juez antes de emitir sentencia convoque a las partes para que acuerden independizar? Sí, esto es un tema, lo que pregunta es un tema general del proceso. Siempre se puede llegar a conciliar hasta antes de la sentencia. O sea, esa es una regla general en el proceso civil, ¿no? Proceso penal, otra cosa totalmente distinta. Pero el tema civil sí se puede llegar a conciliar. Es decir, primero se agotó la vía previa al proceso. Es decir, conciliación extrajudicial, no llegaron a un acuerdo. Se da la demanda, va a la contestación, se corre traslado, se fija audiencia y hasta antes de la sentencia se puede llegar a una transacción o un acuerdo. ¿Ok? Bien, creo que el tiempo ya nos ganó, pero hay una o dos, me parece. A ver, Jorge Cuadros dice, una consulta en acciones y derechos, una vez subida a registros públicos, ¿me da garantía de que el terreno me corresponde? Sí, es lo que decía hace unos minutos, ¿no? Con acciones y derechos, igual ya soy el titular. Pero si quiero hacer la independización, tengo que ver, estoy en un departamento dentro de un condominio, tengo que exigir a la inmobiliaria de que se pueda realizar ese trámite, ¿no? De lo contrario, siempre va a ser acciones y derechos y no voy a poder utilizar una partida totalmente independiente. Esto a efectos principalmente comerciales, vamos a decirlo así. O sea, es decir, una partida totalmente independizada tiene, comercialmente hablando, mayor valor que una de acciones y derechos, ¿no? Pero es básicamente eso. Igual eres el titular registral. Bien, he llegado a la parte culminante, pero antes de concluir con este webinar, pues lo que les había comentado hace unos minutos, nosotros también damos el servicio de asesoría legal en temas inmobiliarios. Eh, Justamente aquí, en esta diapositiva, ustedes pueden ver a lo que nosotros nos dedicamos, ZH Consultores. Vemos la asesoría en litigios penales, eso es lo que hoy más o menos he visto, la prevención del delito, pero también damos asesoría inmobiliaria y también inversiones, ¿no? Es decir, si alguien quiere comprar, vender, en fin, nosotros los asesoramos desde un inicio, ¿no? Y de tal manera de que ustedes puedan tener una compra segura, ¿no? El tercer ámbito que vemos también es los mecanismos alternos a la solución de conflictos. Dentro de ello está la conciliación y también el arbitraje, que es un área que también vemos y que seguramente es de interés de alguno de ustedes. ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, principalmente ahora, como han podido muchos seguramente enterarse, hay un número de teléfono que está aquí abajo, que es el WhatsApp de la oficina, el 998-277-406, y después en las redes sociales, ¿no? En LinkedIn, Instagram, TikTok, también de repente si alguien más moderno, el Facebook y en el YouTube. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo último que yo quiero comunicarles a ustedes a modo de agradecimiento por la atención que han tenido es que todas aquellas personas que han participado de este webinar y que tengan alguna consulta general o particular, como en el caso de la señorita que participó hace unos minutos, pueden escribirnos a través de estos números y acceder a un descuento del 40% por una primera cita, por una consulta, digámoslo así, ¿no? En la cual ustedes previamente agendamos
la hora, el día, en fin, y la modalidad, se puede realizar evaluación de documentos, absolución de consultas, dudas en general y también, lógicamente, asesoría inmobiliaria en general. Con lo cual, espero que este webinar haya sido de provecho a todos ustedes. Les agradezco mucho por la atención nuevamente y espero que nos podamos ver pronto en una nueva sesión académica. Sin más que agregar, entonces, les deseo a todos muy buenas noches y nos vemos. Hasta pronto.